¿Qué tal, jóvenes? Vamos a ver ya lo que es la última parte de esta unidad, que son las pérdidas de potencia y eficiencia en las dinamos síncronas. Para determinar la eficiencia de una dinamo síncrona, a cualquier carga para cualquier factor de potencia se deben añadir las pérdidas a la potencia salida con el objeto de determinar la potencia de entrada, ya que su eficiencia se calcula así. La eficiencia es igual a la potencia de salida entre la potencia de entrada por 100. Esta fórmula pues ya la vimos en la primera unidad en las máquinas de corriente directa. Y de igual manera, si la máquina es un generador, es más fácil medir la potencia eléctrica de salida. Por lo tanto, primero se calcula la potencia de entrada y luego su eficiencia. Pues esta fórmula también la vimos ya anteriormente, que esta me dice que la eficiencia es igual a la potencia de salida más entre la potencia de salida más todas las pérdidas. Y pues la potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida más las pérdidas, ¿no? Y si la máquina es un motor, se facilita más la medición de la potencia eléctrica de entrada y con esta se determina la potencia de salida y su eficiencia. Para este caso, la eficiencia es igual a la potencia de entrada menos las pérdidas entre la potencia de entrada. Y pues la potencia de salida va a ser igual a la potencia de entrada menos las pérdidas, ¿no? En la dinamo síncrona vamos a tener dos tipos de pérdidas. Las pérdidas en el cobre o pérdidas eléctricas, que se denominan PA y PF, y las pérdidas rotacionales, PR. Las pérdidas en el cobre o pérdidas eléctricas, también llamadas pérdidas en los devanados, comprenden las pérdidas en la armadura trifásica. La pérdidas en la armadura va a ser igual a 3 veces la corriente de armadura al cuadrado por la resistencia de armadura. Y en el campo, que PF va a ser igual a la corriente de campo al cuadrado por la resistencia de campo, que es lo mismo el voltaje de campo por la corriente de campo. Estas son pérdidas fáciles de calcular para cualquier carga. Las pérdidas rotacionales se determinan por medio de la prueba convencional en vacío, la cual se desarrollará más adelante. Estas pérdidas se componen de las pérdidas en el núcleo y las pérdidas mecánicas. La eficiencia de un generador síncrono se calcula por medio de la siguiente relación. La eficiencia va a ser igual al factor cresta por los kVA nominales por el factor de potencia por 100 entre el factor cresta por los kVA nominales por el factor de potencia más las pérdidas constantes más el factor cresta al cuadrado por las pérdidas en el cobre de la armadura. No es factor cresta, perdón, es factor de carga. La distribución de estas potencias se presenta en la siguiente figura. El diagrama de flujo de potencias ya lo habíamos visto también en las máquinas de corriente directa. Aquí no lo vuelve a presentar, pero para las máquinas de síncronas. Esta me dice que la potencia de entrada es igual a torque por la velocidad entre 52 y 52. O la potencia en watts entre 746 en HPs, perdón. Y vamos a tener lo que son las pérdidas mecánicas, las cuales vamos a denominar como PM. Las pérdidas en el núcleo, que van a ser PC. El conjunto de ambas van a ser las pérdidas rotacionales. Luego vamos a tener la potencia desarrollada o potencia generada, que es 3 veces el voltaje generado en paralelo por la corriente de armadura por el coseno del ángulo entre ellos. Luego tenemos las pérdidas en el campo, las cuales vamos a denominar PF, que va a ser igual al voltaje de campo por la corriente de campo o la corriente de campo al cuadrado por la resistencia de campo. También vamos a tener las pérdidas variables,
perdón, antes hay que recalcar que el conjunto de las pérdidas mecánicas más las pérdidas en el núcleo, la potencia desarrollada y la potencia en el campo, las vamos a denominar pérdidas constantes. Luego tenemos las pérdidas en la armadura, que esta va a ser igual a 3 veces la corriente de armadura al cuadrado por la resistencia de armadura. Estas las vamos a denominar como pérdidas variables. Y por último, pues ya tenemos lo que es la potencia de salida, que es igual a la raíz de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea por el coseno del ángulo. Luego tenemos la eficiencia para un motor síncrono y se calcula de la siguiente manera, que es el factor carga por los kVA nominales por el factor de potencia menos las pérdidas constantes menos el factor de carga al cuadrado por las pérdidas de la armadura, perdón. Esto multiplicado por 100 entre el factor de carga por los kVA nominales por el factor de potencia. Y volvemos a ver aquí mi diagrama de flujo de potencias, pero ahora para un motor síncrono que, pues bueno, es exactamente igual que el anterior, únicamente que aquí al inicio vamos a tener potencia eléctrica de entrada, seguida de las pérdidas variables, las pérdidas en el campo, la potencia desarrollada, pérdidas mecánicas, pérdidas en el núcleo y al final la potencia de salida, que en este caso sería potencia mecánica. Luego tenemos la prueba en vacío. Esta me dice que las pérdidas rotacionales se determinan prácticamente con la prueba en vacío, la cual se desarrolla de la siguiente manera. Independientemente de si se va a determinar la eficiencia de un motor o de un generador síncrono, se hace funcionar la dínamo síncrona como motor síncrono sin carga la velocidad de sincronismo. Es decir, si nosotros estamos analizando nuestra máquina síncrona como si fuera un generador, para encontrar las pérdidas rotacionales siempre vamos a probar nuestro generador haciéndolo funcionar como motor, ¿sí? Como un motor síncrono sin nada de carga. Y pues obviamente llevándolo a su velocidad de sincronismo. Se ajusta la corriente de campo al valor de placa que corresponde al factor al factor de potencia al cual se tiene el funcionamiento normal si se trata de un generador síncrono o en el caso de un motor síncrono, para dar una corriente de armadura mínima, es decir, el factor de potencia unitario. Se registran las corrientes trifásicas balanceadas al voltaje y potencia de entrada con el método de 1 o 2 wattmetros. La figura número 3 muestra esta prueba utilizando el método de los 2 wattmetros. Finalmente, las pérdidas rotacionales se determinan restando de la potencia de entrada a la armadura las pérdidas en los devanados de la armadura, tal como se muestra en la siguiente relación. Es decir, a la potencia de entrada, la potencia que me va a generar mi lectura en los wattmetros, yo le voy a restar la potencia en los devanados de mi armadura con los valores que me arroja la prueba en vacío. Y aquí tengo el diagrama donde PR son las pérdidas rotacionales, la raíz de 3 por el voltaje de línea por la corriente de armadura por el coseno es la potencia de entrada, y esta está determinada por los 2 wattmetros. Ya sabemos que IA es la corriente de la armadura calculada por el promedio de los 3 amperímetros. El coseno de teta es el factor de potencia el que está trabajando el motor en vacío, que por lo general vamos a tratar de llevarlo al factor unitario. Y RA es la resistencia efectiva de armadura por fase. Y bueno, vamos a ver estos tres
estos tres problemas, bueno, van a ser dos problemas, va a ser y el problema número 1 y el problema número 3. El problema número 2, pues eso ya se los voy a dejar para que lo hagan ustedes. Y bueno, el problema número 1 me dice que se tiene un motor síncrono de 50 HP con un factor de potencia unitario de 60 Hz conectado en estrella de 220 volts y polos no salientes. Tiene una corriente nominal de armadura de 108 amperes y trabaja a una velocidad de 450 revoluciones por minuto. Permítanme, vamos a verlo acá. Este es 450 revoluciones por minuto. Se ajusta la excitación del campo del motor para producir un voltaje generado de fase igual al voltaje de fase aplicado y se produce un ángulo de par igual a 1 grado mecánico. Calcular el número de polos no salientes del rotor, el número de grados eléctricos que se retrasa el campo del rotor, el voltaje de fase resultante entre el R, o sea, el voltaje de fase resultante entre el voltaje generado y el voltaje aplicado, el ángulo delta entre el voltaje resultante y el voltaje aplicado, la corriente de armadura por fase si la impedancia síncrona es de 1,84.3 grados de ohm, el factor de potencia y el ángulo teta, y por último la potencia total que toma el motor de las barras de distribución y la potencia que desarrolla la armadura. Para el inciso A me pide el número de polos no salientes del rotor. Para calcular el número de polos tengo yo esta fórmula que me dice que la velocidad síncrona es igual a 120 por la frecuencia por el número de polos. Como yo quiero conocer el número de polos, únicamente lo despejo de la ecuación. Me va a quedar que el número de polos es igual a 120 por la frecuencia. Aquí la sustituyo directamente. Aquí el problema me dice que la frecuencia es de 60 Hz entre la velocidad síncrona que yo aquí tengo, que trabaja a una velocidad de 450 revoluciones por minuto. Entonces yo al efectuar esta operación me da un total de 16 polos. Entonces estamos hablando que este rotor tiene 16 polos. En inciso B me pide el número de grados eléctricos que se retrasa el campo del rotor. Yo tengo esta fórmula que me dice que los grados eléctricos o alfa es igual al número de polos por beta, que esta beta es los ángulos mecánicos entre 2. Yo ya tengo mi número de polos, aquí yo lo tengo, son 16 polos. Y los grados mecánicos, este aquí me lo está dando el problema, que dice que se produce un ángulo de par igual a 1 grado mecánico, que sustituye únicamente en la ecuación los 16 polos entre el grado mecánico entre 2 y me da un total de ángulo eléctrico de 8 grados. El inciso C me pide el voltaje de fase resultante entre el voltaje generado y el voltaje aplicado. Entonces el voltaje de fase resultante, yo tengo esta fórmula que me dice que es igual al voltaje aplicado menos el voltaje generado por fase por el coseno de mi ángulo eléctrico, que yo lo acabo de obtener acá, más J, voltaje generado por fase por el seno de mi ángulo eléctrico. Entonces tengo que mi voltaje aplicado, el problema me dice que está conectado a una estrella y que el voltaje de línea a línea es de 220 volts. Entonces el voltaje de fase aplicado va a ser igual a 220 por raíz de 3. Esto me va a dar un total de 127.17 y
El problema dice que se ajusta la excitación del campo del motor para producir un voltaje generado de fase igual al voltaje de fase aplicado. El voltaje de fase aplicado pues yo lo acabo de obtener, que es 127.17, y como me dice que el voltaje generado de fase es igual que el voltaje de fase aplicado, pues yo tengo que mi voltaje generado va a ser igual también a 127.17, y pues esto lo multiplico por el coseno de mi ángulo eléctrico, que son los 8 grados, más J 127.17, que es mi voltaje generado, por el seno de mi ángulo eléctrico. Todo esto yo lo convierto a su forma polar, y el resultado en forma polar me da que tengo un voltaje resultante de 17.72 con un ángulo de 86 grados. El inciso D me pide el ángulo delta que se forma entre el voltaje resultante y el voltaje aplicado. Entonces yo aquí tengo que mi ángulo delta que se forma entre el voltaje resultante y el voltaje aplicado va a ser igual a 86 grados, que es directamente el ángulo que yo tengo aquí. Es el voltaje, el ángulo de mi voltaje resultante va a ser igual a mi ángulo delta, que es de 86 grados. El inciso E me pide la corriente de armadura por fases si la impedancia síncrona ZS es de 1,84.3. Para esto voy a utilizar que mi corriente de armadura va a ser igual a mi voltaje resultante entre la impedancia síncrona. El voltaje resultante lo obtuve en el inciso anterior, que es 17.72 con un ángulo de 86 entre mi impedancia síncrona. Por lo tanto tengo que mi corriente de armadura es 17.72 con 1.7 grados. El inciso D me pide el factor de potencia y el ángulo θ. Para el ángulo θ, bueno, pues este va a ser igual al ángulo de mi corriente de armadura, que yo tengo aquí, que es 1.7. Aquí yo ya tengo mi ángulo. Y el factor de potencia es únicamente el coseno de 1.7, por lo tanto tengo que mi factor de potencia es 0.99, casi la unidad. El inciso G me pide la potencia total que toma el motor de las barras de distribución y la potencia que desarrolla la armadura. Entonces voy a tener que mi potencia de entrada va a ser igual a raíz de 3 por el voltaje entre líneas por mi corriente de línea por el coseno de θ. Entonces tengo que mi potencia de entrada va a ser igual a la raíz de 3 por mi voltaje entre líneas. Mi voltaje entre líneas yo lo tengo acá, que es el que me da mi problema de inicio, que son los 220 volts, por mi corriente de línea. Mi corriente de línea es 17.72. Si va a ser mi corriente de una línea, mi corriente de armadura. Aquí lo tengo, 17.72 por el coseno de mi ángulo, que es 1.7. Por lo tanto, mi potencia de entrada va a ser igual a 6749.80 watts. Y la potencia desarrollada la voy a obtener de la siguiente manera. ¿Qué va a ser mi potencia desarrollada? Va a ser igual a 3 por el voltaje generado por la corriente de armadura por el coseno que se forma entre el ángulo de mi voltaje generado menos y mi corriente de armadura. Sustituyo los valores, tengo que mi potencia desarrollada es 3 veces mi voltaje generado. Recordemos el voltaje generado, aquí me lo dijo el enunciado, que es igual al voltaje de fase aplicado, en este caso 127.17 por la corriente de armadura, que es 17.72 por el coseno
de la relación entre el voltaje generado y la corriente de armadura, que lo obtengo yo de esta manera. A 180 yo le voy a restar mi ángulo eléctrico más mi ángulo teta. Mi ángulo eléctrico fue de 8 grados, acá lo tengo, y mi ángulo teta fue de 1.7. Esto me da un total de 173.70 grados. Y pues yo al efectuar la operación me da una potencia desarrollada de 6719.53 watts. Y así finaliza lo que es el primer problema. En el siguiente problema, me dice que tengo un alternador de 10 kVA y 250 volts conectado en estrella. Se probó siguiendo el procedimiento de circuito abierto y en cortocircuito para determinar la regulación de voltaje. La resistencia efectiva de armadura por fase da un resultado de 0.3 ohms. Cuando se hace trabajar como motor síncrono en vacío a la velocidad nominal, desarrolla una potencia de 532 watts y una corriente de 7.75 amperes. Los datos de prueba sin carga indican que el campo de corriente directa necesita una excitación de 2 amperes y 120 volts para producir el voltaje nominal sin carga. Para una carga con factor de potencia unitario hay que calcular las pérdidas rotacionales, las pérdidas en el cobre del campo, las pérdidas en el cobre de la armadura a plena carga, a un cuarto, a un medio, a 3/4 y a 5/4, y la eficiencia a plena carga. Entonces vamos a empezar utilizando los datos que nos arroja la prueba al vacío, que como ya leímos antes en las diapositivas, hay que utilizar la prueba al vacío para encontrar las pérdidas rotacionales. Entonces vamos a calcular primero la potencia de armadura que obtenemos realizando la prueba al vacío. Todos estos datos yo los encierro en un recuadro porque fue utilizando los datos de la prueba al vacío. ¿Ok? Entonces mis pérdidas en la armadura van a ser 3 veces la corriente de armadura al cuadrado por la resistencia de armadura. Mi corriente de armadura, aquí lo tengo, es 7.75 amperes que nos arrojó la prueba de vacío. Esto lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la resistencia efectiva de armadura, que es de 0.3 ohms. Aquí lo tengo ya. Esto me da una potencia de armadura de 54.06 watts. Y por lo tanto las pérdidas rotacionales va a ser igual a la potencia desarrollada menos la pérdida de armadura, tal como lo vimos en lo que nos dice la prueba al vacío, que es de aquí, que nos dice que finalmente las pérdidas rotacionales se determinan restando de la potencia de entrada a la armadura las pérdidas en los devanados de armadura, tal como se muestra en la siguiente relación, es decir, a la potencia de entrada a la armadura, o la potencia que nosotros medimos en los wattmetros, que son los 532 watts. Yo les voy a restar las pérdidas de la armadura que obtengo de las pruebas de vacío, que son los 54.06 watts. Por lo tanto, mis pérdidas rotacionales son los 477.94 watts. También puedo sacar las pérdidas en el cobre del campo, multiplicando el voltaje de campo por la corriente de campo, que esto me lo da aquí. La corriente de campo son 2 amperes y el voltaje son 120 volts. Por lo tanto, yo tengo una potencia de campo de 240 watts. Y pues ya tengo la potencia en el campo, las pérdidas rotacionales. Yo ya puedo sacar mis pérdidas constantes, que mis pérdidas constantes van a ser igual a las pérdidas rotacionales más las pérdidas del campo.
efectúo la suma y las pérdidas del campo me da un total de 717.94 watts. De esta manera pues yo ya obtuve los dos primeros incisos. El inciso C me pide las pérdidas en el cobre de la armadura. Para esto yo tengo que calcular la corriente de mi armadura ya funcionando mi máquina síncrona como generador. Aquí ya nos olvidamos de las pruebas al vacío y hay que sacar la corriente de armadura que tendría mi máquina síncrona funcionando como generador y no como motor en vacío. Para esto pues la corriente de armadura va a ser igual a mis kVAs entre raíz de 3 por mi voltaje de líneas. Entonces tengo que mi alternador es de 10 kVAs y su voltaje de líneas es de 250. Sustituyo los valores, aquí tengo los 10 kVAs y los 250 volts multiplicados por la raíz de 3. Esto me da una corriente de armadura de 23.09 amperes. Y esta fórmula es igual que la de acá, que es la potencia de armadura es 3 veces la corriente de armadura al cuadrado por la resistencia de armadura. Aquí únicamente el dato que va a cambiar es la corriente de armadura. Esta corriente de armadura es, repito, la corriente de armadura de mi alternador funcionando como generador y no como motor en vacío. ¿Ok? Entonces obtengo primero mi potencia de armadura funcionando a un cuarto. Esto es igual a 3 por un cuarto por mi corriente de armadura al cuadrado por mi resistencia de armadura. Esto me da un total de 30 watts. Hacemos lo mismo para mis pérdidas de la armadura funcionando a media carga, que esto es igual a 3 por un medio por mi corriente de armadura al cuadrado por mi resistencia de armadura. Mis pérdidas en la armadura a media carga van a ser igual a 119.69 watts. De igual manera me pide las pérdidas mis pérdidas en la armadura a 3 cuartos de carga, que esta va a ser igual a 3 por 3 cuartos por mi corriente de armadura al cuadrado por mi resistencia de armadura. Por lo tanto, mis pérdidas en la armadura a 3 cuartos de carga van a ser igual a 269.91 watts. Luego me pide las potencias de armadura a plena carga, que este va a ser igual a la fórmula como la tengo originalmente, que es 3 por mi corriente de armadura al cuadrado por mi resistencia de armadura, que esto me da un total de 479.83 watts. Y por último me pide las pérdidas en la armadura a 5 cuartos de carga, que va a ser igual a 3 por 5 cuartos por mi corriente de armadura al cuadrado por mi resistencia de armadura. Esto me da un total de 749.74 watts. Y pues ya para finalizar me pide la eficiencia de mi máquina, que aquí tengo que es igual a mi potencia de salida entre la potencia de salida más las pérdidas constantes más las pérdidas de la armadura. Entonces yo tengo aquí que es igual a los 10 kVA, que es mi potencia de salida, entre la potencia de salida, que son los 10 kVA, más las pérdidas constantes, estas las saqué anteriormente, que son los 717.94 watts, más las pérdidas de mi armadura plena carga, que son los 479.83 watts. Esto me da una eficiencia plena carga de 89.28%. Y pues este fue lo que es el ejemplo número 3. Ya restaría para ustedes hacer el problema número 2, que esto va a ser repetir el problema número 1 que hicimos,
Es decir, el primer problema que hicimos, que es este de aquí, va a ser el mismo problema, únicamente utilizando el mismo ángulo de par, o sea, el mismo ángulo de par mecánico, y cambiando el voltaje generado de fase a 150 volts. Ya no va a ser igual que el voltaje de línea, sino que ahora el voltaje generado de fase va a ser de 150 volts. Y bueno, pues esto ya es lo que fue la unidad número 2, que son las máquinas síncronas. Y pues ya el siguiente video estaremos pasando ya a la unidad número 3.